He escuchado con mucha atención sus intervenciones y lo primero que quiero destacar es que de ninguna manera esta ley es inconstitucionalidad. Me parece que eso sin duda podría confundir a quienes nos escuchen, a quienes nos vean, y la fundamentación está en el propio documento que hoy estamos discutiendo, pero tenemos nuestra fundamentación, lo voy a subrayar, en el artículo 89, en la fracción sexta, en el artículo 73, en la fracción 30, y por supuesto que también me parece absurdo que señalemos que esto va a promover violación de los derechos humanos. Me parece que justamente es tener un mecanismo que regule la actuación de las Fuerzas Armadas. Si no hay protocolos, es muy difícil deslindar responsabilidades, es muy difícil poder establecer si hubo o no una violación a los derechos humanos. Sin embargo, también es importante destacar que hemos tenido una disminución en las recomendaciones de derechos humanos, que es muy importante reconocer el esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas en este y en otros aspectos. Hoy por hoy es la institución mejor calificada por la ciudadanía. La ciudadanía sabe perfectamente bien la utilidad que ha tenido, no solo en estas tareas, sino en muchas otras, y me parece que lo que menos podemos dejar de hacer es darles hoy un instrumento que regule su actuación. Se las hemos debido, efectivamente, como lo señaló la diputada Nale. Esto se decidió en el gobierno anterior que encabezaba Felipe Calderón, sin preguntarnos y sin alguna regulación expresa al respecto. Entonces, me parece que tenemos mucho tiempo que les debemos este instrumento para regular adecuadamente su actuación. También creo que hay que reconocer, esta ley es una ley de 34 artículos, la puede leer cualquier ciudadano, la puede entender perfectamente cualquier persona. Es una ley que tiene con toda puntualidad todos los conceptos que aquí pretenden confundir y que se pueden entender con mucha claridad. También es importante señalar que la propia ley establece cosas que hoy no tenemos definidas, que el ejército tiene que hacer de acuerdo a un plan que ellos tienen que trazar en coordinación con el resto de las fuerzas que existen en los estados. Pero esto no deja claramente definido. Entonces, hoy sí se dice aquí en qué demarcación territorial, se dice aquí la temporalidad, en todo caso la ampliación y la justificación de la misma. Me parece que no hay tal unilateralidad que dicen ustedes, en virtud de que esto tiene que ser a solicitud expresa. Esto tiene que mediar con un procedimiento donde dice exactamente qué requisitos deben cumplirse y deben cubrirse para que pueda darse esta declaratoria. Eso no lo tenemos hoy en día. No vamos a mandar el ejército a las calles. El ejército está en las calles desde hace muchos años. Y además, efectivamente, hoy tenemos especialmente a gobiernos encabezados por el PAN que han solicitado al gobierno de la República la intervención de las Fuerzas Armadas. La han solicitado con urgencia e incluso la han solicitado de una manera en que hoy a la sociedad no le queda claro cómo, cuándo y dónde. Este es el mecanismo para que eso deje de ocurrir. Esta iniciativa no nos la inventamos hoy, querido ciudadano, tiene más de un año que está en discusión y los diputados, todos los que estamos aquí, tenemos las mismas facultades, pero también las mismas responsabilidades para leerla, para discutirla, para compartirla, para socializarla y para convocar un foro. Podemos hacer lo que nosotros queramos para poder darle apertura a quien quiera opinar. Y lo han hecho. Aquí incluso hay constancia en el documento de discusión, hay constancia de que expertos han opinado, académicos, hay mucha jurisprudencia. Aquí un diputado dijo que qué va a pasar cuando vaya a la Corte. La Corte ya se pronunció. No hay inconstitucionalidad en la participación de las Fuerzas Armadas.
es un caso juzgado, es un tema que ha venido discutiéndose desde hace mucho tiempo y no hay tal inconstitucionalidad. Así es que ese es un argumento solamente para tener ciertas banderas de orden político, no de orden jurídico ni técnico. También me parece muy importante destacar que de ninguna manera, y se señala con claridad aquí en el artículo 18, no se podrá sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir dichas autoridades de sus responsabilidades. Tampoco va a estar ahí el ejército para quitarle responsabilidades a otros o eximirlos y decir, esa no es mi responsabilidad, como hoy ha pasado. Echar culpas entre un nivel y otro me parece que es de lo que la ciudadanía está harto. Por otro lado, también es importante decir que se señala con toda precisión en esta ley qué tiene que ocurrir para que se declare esta declaratoria. Yo creo que hay mucha claridad, no veo por qué queramos confundir. Yo lo que sí les pido es que no politicemos, no partidicemos y no confundamos. La ciudadanía quiere resultados, no quiere discusiones estériles. Por cierto, también es importante señalar, diputado Triana, que efectivamente no se ha discutido y mucho menos aprobado el reglamento, la suspensión de garantías, la ley reglamentaria del artículo 29, ya recibió publicidad desde el 2016, pero su partido no ha querido que se discuta. Eso es lo que ha pasado. Y esto que hoy estamos haciendo es justamente tener una reglamentación de algo que ya está considerado en la propia Constitución. Entonces, yo les pido que tengamos una discusión que realmente abone a que la ciudadanía tenga claridad, no que se confunda. Yo creo que debemos actuar institucionalmente, debemos reconocer a nuestras Fuerzas Armadas la aportación que han hecho al país y me parece también que en este momento político que vive el país no abona nada a nadie, a ningún partido político y menos a la institución que es el Poder Legislativo, una discusión de esta naturaleza. Gracias, Presidenta.